Hola, ¿cómo están? Este es el video número 20 de nuestro curso de Excel 2019. En esta ocasión vamos a continuar con funciones de búsqueda y referencia. Hemos utilizado algunas funciones de búsqueda y referencia, hemos trabajado modificaciones de funciones de búsqueda y referencia. Vamos a ver ahora una función que se llama indirecto. La función indirecto es una de esas funciones que aparentemente no sirve para nada, pero que combinadas con otras son muy potentes. Vimos en el video número 19, si no lo viste, acá te dejo el link, cómo, por ejemplo, con índice y coincidir podíamos potenciar las búsquedas. Esta vez con indirecto vamos a ver cómo utilizar referencias dinámicas de alguna manera para poder potenciar, pero bueno, si lo digo así, por ahí no se entiende. Es lo mismo que si digo que la función indirecto devuelve una referencia especificada a partir de una cadena de texto. Básicamente no se termina de entender. Creo que hay que ir al ejemplo. Así que vamos a eso. Muy bien, vamos a comenzar con esta planilla. Como verán, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas, por lo cual vamos a ir avanzando con la función indirecto en forma progresiva. Vamos a suponer un ejemplo, vamos a trabajar sobre un ejemplo supuesto en el que, por ejemplo, yo aquí tengo que obtener de esta lista de turnos, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una serie de eventos con distintos turnos a las que en fechas determinadas tiene una cierta cantidad de asistentes. Entonces aquí yo tengo que obtener los datos, extraer los datos del último turno, la última fecha y la última cantidad de asistentes. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver de manera simple, con una referencia directa. Si yo pongo aquí, por ejemplo, A13, que es este, pongo A13, presiono Enter. Claramente ahí me va a dar el resultado, pero esto no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque si yo acá se me ocurre poner, por ejemplo, un turno X, no funciona. O simplemente se me ocurre borrar esto y lo borro y me dice 0. Entonces no me sirve. No me sirve. Yo tengo que buscar una forma de obtener este resultado de alguna manera refiriéndome a esta celda utilizando la función, para eso vamos a utilizar la función indirecto. Vamos a ir aproximando de a poquito. De a poquito porque la primera versión que vamos a hacer no va a ser la versión definitiva, pero vamos a poner igual, indirecto. Abrimos paréntesis y acá me dice referencia, y después de la referencia, que voy a poner una referencia en este caso, voy a usar A13. Este lo tengo que poner como texto porque recordemos que indirecto me devuelve una referencia a partir de un texto. Entonces, A13, punto y coma. Este argumento no es obligatorio. Y acá me da falso o verdadero según el tipo de referencia que yo quiera. En el tipo de referencia que es falso, que no es la que tiene por defecto, se hace, la referencia es, por ejemplo, para referirnos a lo que normalmente llamamos celda A1, la referencia sería F1C1, que significa fila 1, columna 1. Mientras que si es verdadero, es decir, si no ponemos nada en este caso, la referencia va a ser la tradicional que utilizamos, que es AU. Pero como no es obligatorio, no lo vamos a poner. Vamos a cerrar aquí el paréntesis y vamos a presionar Enter. Claro, me dice turno C. Pero seguimos teniendo el mismo problema de que si yo agrego aquí un turno X, no aparece. Y si yo lo borro, me dice 0. Entonces, el problema lo seguimos teniendo. ¿Cómo? Lo que tenemos que hacer es reemplazar una parte de este A13 por
un sistema que me permita contar la cantidad de celdas que está ocupada, para que me dé el número, un número variable. O sea, si cuando yo voy ocupando más celdas, el número va subiendo. Por ejemplo, si ocupo la celda 14, que ese A13 se incremente en 1 y sea A14. Pero claramente esto no va a ser así de fácil. Vamos a tener que utilizar otra función anidada. En este caso, la función anidada que vamos a utilizar es la función contará. Recuerden que la función contará lo que hace es contar los espacios ocupados en un rango determinado, las celdas ocupadas en un rango determinado. Entonces esto, si yo cuento las celdas ocupadas en A, en la columna A me va a dar el número 13 en este caso, o 14 si se sigue incrementando. Veamos el caso. Yo voy a poner A, luego del A voy a hacer un espacio y vamos a poner el operador de concatenación. Recuerden que el operador de concatenación me permite concatenar, es decir, unir dos textos determinados. Entonces ahora vamos a ver la otra parte que tiene que, yo tengo que usar una función que me permita establecer un número. Lo vamos a obtener con la función contará. Abrimos paréntesis. Vamos a contar lo de la columna A. Toda la columna A. Cerramos paréntesis. Tenemos que cerrar los paréntesis. A ver si ahí está. Presionamos Enter y ahí lo tenemos. Columna, tenemos turno C. Vamos a agregar acá un turno X. Y ahí apareció turno X. Y si lo borro, ya no está más. ¿Se entiende esto? Pues si no se entiende, ya lo vamos a explicar. Si yo borro este turno C, el último es turno B. ¿Sí? Entonces así nos vamos refiriendo vamos obteniendo cuál es el último turno. Vamos a explicar bien en detalle esta función y luego vamos a ver algunas excepciones, algunas cositas que claramente nada es perfecto, todo tiene sus defectos. Entonces lo vamos a ver después. Nosotros hemos utilizado la función indirecto. Recordemos que cuando le pusimos entre comillas A13 me devolvió esa específicamente. Pero yo he construido con una concatenación, poniendo A como elemento fijo, lo pongo entre comillas porque es un texto, el operador de concatenación y luego para que se concatene, para que se una un número que va a ir variando según se vayan llenando los datos, le puse que usará la función contará, que justamente me da la cantidad de celdas llenas las celdas que tienen contenido en un rango determinado. Y entonces le dije que me contara de la columna A. Entonces de ahí obtengo un número que es variable, que si yo agrego va a ser 14, 15 y así sí sigo agregando. Entonces, en vez de referirse siempre a la celda A13, va a ser A14, A15, si yo le voy agregando cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, ven cómo se va agregando. Sí. Entonces, ahora lo voy a borrar, pero quiero ver algunas limitaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo acá, en vez de agregar el texto en forma adyacente en la parte inferior, en vez de seguir la lista como viene, aquí agrego algo, por ejemplo, cualquier cosa? Me dice 0. ¿Por qué? Porque cuenta y en vez de 13 son 14 las celdas que están ocupadas, porque está esta celda. Y entonces se refiere a esta, o sea, la referencia se va a A14. Y entonces aquí tenemos una limitación. ¿Qué limitación? No podemos agregar filas que no estén en forma adyacente hacia abajo. Y otro error que podría darse es si se me ocurre, por ejemplo, aquí arriba, insertar una columna. Si yo voy aquí y pongo insertar, me dice turno B. ¿Por qué? Porque suma todas las celdas que tienen contenido en esta columna, que son 13, es decir, los 12 turnos más el texto del título. Y entonces busca en el A13 y me da turno B. Entonces vamos a deshacer esto para que todo siga bien. Bien, entonces, con las limitaciones que tiene, creo que puede ser bastante potente. De todos modos, este ejemplo es mucho más simple que los que vamos a ver a continuación. ¿Cómo resolvería el tema de la fecha?
el tema de la fecha lo resolvería tomando esta dirección, esta fórmula, control C, y copiándola aquí, control V. Bien, ¿y qué tengo que cambiar? En vez de la columna A, voy a obtener de la columna B. El número es el que varía y lo va a contar de la columna A, es decir, el contar A está referenciado a la columna A. Yo podría poner columna B, ¿sí? Para que me dé la última fecha. Y vamos a ver que sería tal vez en algún sentido mejor, pero en otro sentido no. Así que vamos a dejarlo por ahora así y vamos a ver cuáles son las posibilidades y las dificultades. Bien, primero me está dando este número. ¿Qué era ese número? Recordemos que las fechas se almacenan en Excel como números que parten del día 1 de enero del año 1900, que ese es el día número 1, y de ahí para adelante se va sumando. Y entonces esta fecha última, el 8 del 12 del 2020, debe ser equivalente a este número. Vamos a comprobarlo. Simplemente hago clic acá. En la fecha pongo formato general y vemos que el número es el mismo. Entonces vamos a solucionar esto poniendo de nuevo formato de fecha corta y acá vamos a ponerle formato de fecha corta igual para que sea. Ahora bien, el número de asistentes, ¿cómo lo obtengo? Es simple, la misma fórmula ya la habíamos copiado, si la tenemos en el portapapel le vamos a pegar control V y lo que vamos a hacer es poner acá en la columna C. Enter y me da 300. Ahora veamos cuáles son las dificultades que podríamos tener y por qué yo elegí que cuente en la columna A. Si yo en la columna A pongo turno X, aquí me da 0 del 1 del 1900. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Es raro eso del 0. Porque el número que figura acá es 0. Para este número vale 0. Entonces no hay fecha. Entonces yo le pongo ahora la fecha 20 del 12 del 2020. Ahí sí me devuelve una fecha. ¿Se entiende? Porque no la tenía. De todos modos, sigo prefiriendo contar, porque yo supongo que voy a llenar a partir de acá, de esta columna. Contar en la columna A. Si tuviera alguna diferencia en el método o en lo que yo deseo obtener, tal vez la cuestión sería que tendría que cambiar en la fórmula la columna en la que cuento. ¿Sí? El contar A en la columna del contar. Bien, lo mismo pasa aquí, como no está lleno, no tiene el número de asistentes, entonces lo voy a poner acá 400 y presionamos Enter y ya estamos. ¿Sí? Bien, vamos ahora a otro ejemplo. El siguiente ejemplo lo vamos a ver en la hoja que denominamos departamentos. Espero que se me perdone utilizar un ejemplo muy local. Yo vivo en la provincia de Mendoza, la más bella provincia del más bonito país que es Argentina. Y estos son departamentos o localidades de la provincia de Mendoza. La idea es utilizar en esta celda una validación de lista, que ya lo hemos visto esto, y que me permita utilizar como lista de entrada estos departamentos. Pero con el desafío de que si yo sigo agregando departamentos, la lista cambie. Esto me va a hacer utilizar una fórmula en un lugar que no es una celda, sino en la definición de la lista de validación. Ahí vamos a verlo en el ejemplo para que sea más práctico. Por ejemplo, nos ponemos aquí en el lugar donde queremos introducir el dato y vamos dentro de la pestaña Datos a aquí donde dice Herramientas de Datos y en este dibujito donde dice Validación de Datos. Aquí vamos a utilizar la lista, validación de lista y vamos a utilizar un sistema de validación por ahora, que por ahora no nos va a resolver el problema, pero es para verlo nada más. Si yo pongo igual, en este caso voy a ponerlo manualmente para evitarme el problema de que ponga los signos pesos bloqueándome, porque los voy a necesitar sin ese bloqueo. Entonces voy a utilizar, dijimos, las celdas A2 a A4 para que me tome esa lista. A2, 2 puntos, A4. Entonces pongo
veamos aquí, igual a 2, 2 puntos a 4, pongo aceptar y hacemos clic y allí están los 3 departamentos. ¿Qué pasa si yo quiero agregar otro departamento aquí y pongo, por ejemplo, Godoy Cruz? Bien, entonces vengo acá y Godoy Cruz no está. ¿Por qué? Porque yo le dije que fuese desde A2 hasta A4, es decir, desde aquí hasta aquí, en la validación. Yo obviamente puedo modificar la lista de validación manualmente y poner aquí A5. Y entonces sí me va a aparecer Godoy Cruz, pero claramente no es una solución definitiva, porque si yo agrego otro ahora, ese no va a aparecer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a introducir una fórmula dentro de la lista de validación, dentro de la referencia de la lista de validación, y vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer clic aquí, y entonces la fórmula es obviamente con la función indirecto. Abrimos paréntesis. La primera celda del rango va a ser A2 y eso no, es inamovible, no hace falta que lo cambiemos. Y va a ser hasta A, lo que tiene que variar es el 5. Y eso es lo que tenemos que utilizar con la función contará. Entonces vamos a poner hasta aquí. Acá vamos a usar la función concatenar, no la función, sino el operador concatenar. Y luego vamos a utilizar la función contará para que me cuente en la columna A la cantidad de celdas ocupadas y así me va incrementando el valor, más o menos parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces ponemos contará. Lo estoy poniendo todo manualmente porque aquí, como no estoy en una celda, no me deja ponerlo en forma automática. Contará, esto tal vez lo tendría que haber puesto en mayúscula, pero creo que va a funcionar igual. Abrimos paréntesis desde A hasta A, o sea, cuando pongo esto A sin un número, estoy refiriéndome a toda la columna A. Cerramos paréntesis y presionamos Enter con la ilusión de que esto esté bien. Veamos. Ahora, claramente está hasta Godoy Cruz. ¿Qué pasa si yo quiero agregar aquí San Martín? San Martín. Enter. Veamos ahora si esto ha variado. Claramente sí ha variado. ¿Qué dificultades podemos encontrar en esto? Las mismas dificultades que vimos en el ejemplo anterior. Si yo agrego, por ejemplo, un departamento salteándome un lugar, por ejemplo, San Rafael, presiono Enter y luego voy aquí y me aparece un espacio en blanco, que es el que está después de San Martín. ¿Por qué? Contará con toda la cantidad de espacios ocupados acá y encontró que eran 7 los espacios ocupados, ¿sí? Pero justo la celda A7 es la que está vacía. Y entonces, cuando busca recordemos que aquí tenemos un contará de la columna A, me cuenta 7, entonces va de A2 hasta A7. Cuando busca en A7 me encuentra esto vacío. Entonces yo esto lo tengo que poner, si quiero que me lo incluya, lo tengo que poner acá. Y entonces aquí sí va a aparecer. Otra dificultad que puedo tener, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, es que si yo pongo insertar una columna, una fila acá, me va a dar, por ejemplo, me da hasta San Martín. ¿Por qué hasta San Martín? Porque contó 7 ocupados y llegó hasta acá. ¿Por qué? Porque tengo una vacía acá arriba. Eso no lo debería tener. Entonces, bueno, esas son las limitaciones, pero claramente tenemos grandes posibilidades de seguir agregando aquí cosas. Es muy interesante esta. Vamos a otro ejemplo. Antes de explicar el siguiente ejemplo, quiero resaltar esta posibilidad que tiene Excel. Tal vez Microsoft no sea de los mejores ejemplos de empresa en desarrollo de software, aunque sí es la más famosa, pero tal vez la mejor creación que tiene es Excel. Y esto, por ejemplo, de poder agregar en lugares que no son
específicamente pensados para poner funciones o fórmulas, como por ejemplo en una validación de lista, poder utilizar fórmulas, la verdad que lo potencia muchísimo. Bien, el siguiente ejemplo es, vamos a usar 4 hojas. Una que llamamos 2018, donde vamos a suponer que tenemos un microemprendimiento y registramos las ganancias en pesos argentinos, ojalá fueran en dólares, por cada mes del año 2018, lo mismo 2019 y 2020. Y aquí vamos a darle un formato adecuado a esto entonces. Bien. Y aquí la idea es que yo pueda poner el año, refiriéndome al nombre de la de la hoja, el año, y me dé la suma de las ganancias. Primero, por ejemplo, supongamos que acá dice 2018. Vamos a ir haciendo pruebas. Primero, ¿cómo lo deberíamos hacer si no contáramos con la función indirecto? Bueno, acá no vamos a usar contará, pero si no contáramos con la función indirecto, ¿cómo lo haríamos? Bien, por ejemplo, pondríamos igual suma. Recordemos que la función suma me permite sumar un rango determinado. Abrimos paréntesis y como vamos a sumar un rango de la hoja que se llama 2018, vamos a poner 2018 y el signo de admiración o exclamación, como decimos, el signo de cerrar exclamación, que está indicando, ese signo está indicando que nos estamos refiriendo a una hoja llamada 2018. Y ahí vamos a sumar desde la celda B1 hasta la B12, que son las que tienen los números. Entonces ponemos B1, 2 puntos, B12. Vamos a ver, cerramos paréntesis, a ver si todo está bien. Enter, y me da 40.500. 40.500 en 2018. Veamos si esto está bien. No, me tendría que dar 308.500. Vamos a ver que está mal. Ah, es que puse B2 en vez de B12. ¿Ah? B12. Se aprende de los errores. Enter. Ahí está, 308.500. ¿Cómo lo verificamos? Recordemos que si yo selecciono aquí, acá en la barra de estado, me dice suma 308.500, entonces yo no tengo que validarlo de otra manera y voy aquí y me digo correcto. Bien, pero ¿qué pasa? Primero, veamos que la fórmula fue modificada. Aquí hay unas comillas simples rodeando a 2018 porque es un nombre de hoja que es numérico, entonces por eso lo hace, pero eso lo hace automáticamente y no nos va a dificultar en nada. Bien, ¿cómo hacer con la función indirecto para que me tome desde aquí el nombre de la página, el nombre de la hoja? ¿Cómo hacer? Bueno, veamos. A algunos se le podría ocurrir que yo podría poner aquí B1, por ejemplo. Vamos a ponerlo con mayúsculas, B1, y presionar Enter. Y no, me dio una cosa ahí medio fea, no sé a qué se refirió, pero hay un error de referencia. Ese es un tipo de error que ya vamos a ver. Es decir, no está tomando la referencia de B1 como nombre de página. ¿Cómo hacerlo? Vamos a corregir esto utilizando la función indirecto. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a poner? Aquí, indirecto. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Como B1 es variable, no le vamos a poner comillas ningunas. Y luego vamos a usar, perdón, aquí me equivoqué, B1. Y luego vamos a usar la función sigo con la función. El operador de concatenar. Y a continuación, fíjense que antes de B1 le dejé el signo de exclamación, de cerrar exclamación o de admiración, porque lo vamos a necesitar
para indicarle que B1, en B1 lo debe tomar como un nombre de hoja, ¿sí? Va pegado, cuando indirecto intenta resolver, este signo de exclamación va pegado al resultado que le devuelve B1, que en este caso es 2018. Entonces va a tomar de allí el número que equivale al nombre de la aguja. Espero ser claro. Veamos a ver si todo está bien. Abrimos. Me falta cerrar una, me parece. A ver. Enter. Bien. Ahí está. Me está dando el mismo resultado esperable. Nada más que si yo ahora acá le cambio y le pongo 2019, me va a dar el resultado de la página de la hoja 2019. Acá seleccionemos si son 612.000. Veamos acá y me está dando 612.000. Y si vamos a 2020, me está dando 813.000. Nos va muy bien en este emprendimiento porque va subiendo. Entonces vamos a seleccionar aquí y vamos a ver cuánto me da. 813.000. Perfecto. Está funcionando perfecto. Pero vamos a seguir poniéndole dificultad. ¿Qué pasa si pongo 2021? 2021. Intenta buscar una hoja llamada 2021 y obviamente esa hoja no está. Por eso me da un error de referencia. Esto se puede solucionar de muchas maneras. Una de las funciones es con una función si, o si es ref. Lo podemos solucionar, pero la verdad que son muy complicadas y son para versiones más antiguas de Excel. En este Excel 2019, ya no me acuerdo desde qué versión, tenemos la función que se llama si_error. Entonces lo vamos a usar si.error. Si es error, acá me da el valor si no es error en realidad, que es el que me está dando ahora. Y al final tengo que poner punto y coma y el valor si llega a dar un error que, por ejemplo, ponerle no existe. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, creo que ya estamos. Entonces, si error, acá lo primero que se pone es cuando no hay error, cuando no se produce el error, va a ir la función suma con indirecto, todo lo que hicimos. Y si se produce el error, después de este punto y coma, va si se ha producido un error, me va a decir que no existe. Presionemos Enter y me dice no existe, ¿sí? Cualquier número que ponga yo aquí, 2022, me va a decir no existe, pero si le pongo un número que exista dentro de los nombres de página, por ejemplo, 2020, ahí sí me da el resultado. Recordemos, esta función me da, si no existiera ningún error, me da esta suma. Y si existe algún error, me da este resultado. ¿Sí? Un error puede ser un error de referencia o algún otro tipo de error. Ok, terminamos con el video. Se hizo un poco largo, duró como media hora, pero creo que es una función muy útil que muchas veces ni siquiera se enseña, porque si se utiliza sola, claramente es una función que no da mucha utilidad, pero si se utiliza combinada con otros recursos nos puede dar mucha utilidad. Bien, te recuerdo que este es el video número 20. Si no viste los anteriores, acá te dejo un link para que veas la lista completa, porque claramente si no viste los anteriores, probablemente mucho de esto no lo entiendas. Además, te pido que si este video te resulta útil, te suscribas, actives la campanita, le des me gusta, dejes tus comentarios y lo compartas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.